Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a nuestro espacio de oración. Damos gracias a Dios porque nos permite en su infinita misericordia estar nuevamente en este lugar transmitiendo hasta la comodidad de su casa un devocional más que como iglesia entre semana hemos apartado un tiempo para dedicarlo a la oración. El mes de octubre estuvimos orando por todas aquellas personas que tenían problemas y afectaciones físicos, afectaciones de salud. Hoy Dios ha puesto en nuestro corazón, el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente el orar por las familias, por todas las familias. Y vaya que es un tema muy especial, vaya que es un tema muy recurrente. En lo particular, a nosotros como pastores, las necesidades que nos llegan continuamente son precisamente por salvación, por provisión económica hacia la familia. Y queremos dedicar todo este mes de noviembre para estar intercediendo, para estar orando, para estar clamando, para estar pidiéndole a Dios por nuestra casa, por nuestra familia. Y hemos escogido en esta mañana un tema muy interesante. Sí, es un tema breve, pero queremos que sea un tema más reflexivo que de conocimiento, porque seguramente usted ha de conocer el versículo que vamos a estar leyendo. Así es que de entrada le damos gracias a Dios porque usted está con nosotros, le damos gracias a Dios porque nos acompaña, por estar ahí al pendiente de nuestras transmisiones. Queremos enviarle un saludo afectuoso, un abrazo bien fuerte a todos los que ya están conectados y los que se van a ir conectando en el lapso de los próximos minutos, aún en los tiempos diferidos. De verdad, si usted está escuchando este mensaje, nuestro más sincero y respetuoso saludo para todos y cada uno de ustedes. Así es que vamos a entrar en materia, pero ¿qué le parece si hacemos antes una oración mientras usted se está poniendo cómodo, mientras usted se está conectando, mientras usted está retransmitiendo o mientras usted está compartiendo también este mensaje? De verdad que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Así es que, ¿qué le parece si nos ponemos de acuerdo y comenzamos a orar? Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más porque has extendido tu favor hacia con nosotros. Tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana, hoy nos hace partícipe de esa bendición. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por todo lo que estás haciendo en nosotros, por lo que vas a hacer y por lo que ya hiciste, Señor, en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, por toda tu bendición, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, si usted ya está listo, quiero comenzar compartiéndoles en sí el propósito general por el cual nosotros hemos dispuesto el orar en todo el mes de noviembre a favor de nuestras familias. Y precisamente en este tiempo de oración queremos estar invirtiendo una gran parte de nuestro tiempo, aprovechando que usted está ahí en casita, aprovechando que usted se une cada semana con nosotros a orar a favor de nuestras familias. Mi pregunta obligada y de introducción sería: ¿cómo orar para que mi familia sea salva? ¿Cómo orar? Creo que muchos van a coincidir conmigo en esta tarde cuando digo que el primer deseo natural que nace cuando uno conoce a Cristo, cuando uno tiene esa experiencia maravillosa de entrar a esa dimensión para nosotros desconocida hasta el momento, para entrar en esa dimensión de relación padre e hijo, el primer deseo natural que nace cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador es que toda su familia, escuchen, que toda su familia sea salva. Al menos en mi caso así fue. Nació un deseo de que mi casa, mis papás, mis hermanos y mis seres más allegados experimentaran lo que yo estaba experimentando, que conocieran lo que ahora yo estaba conociendo. Era algo maravilloso, algo sublime. Y yo creo que le ha pasado también a usted en algún tiempo de su vida. Pero ¿cuántos nos hemos encontrado que es precisamente la familia
la que más resistencia ponen, los que más se oponen a esta hermosa relación de salvación. A veces la familia es la más reacia, a veces la familia es la más incrédula. Bueno, ¿no se ha preguntado por qué? En lo particular yo he escuchado muchas razones y tengo aparte las mías, que son muchas. Pero no se ha puesto a pensar, mi querido hermano, que en realidad quizás hemos estado orando mal al respecto. O en el peor de los casos, muchos de nosotros hemos dejado de orar por su resistencia al cambio, por su resistencia a que se conviertan y conozcan al Señor. Hemos desistido de orar por ellos. Muchos quizás han dejado de orar por sus hijos. Muchos quizás han dejado de orar por su esposa, dando pie quizás a la posibilidad del divorcio. Pero tenemos que reconocer hoy en día que nos ha faltado oración. No solamente fe, sino que también nos ha faltado oración. ¿No se ha puesto usted a pensar que quizás hemos estado orando mal al respecto? ¿Por qué le digo esto? Hoy vamos a analizar brevemente un texto por demás conocido en cuanto a la salvación de la familia se refiere. Y si usted está pensando en el libro de los Hechos, atinó. Me refiero al texto de Hechos capítulo 16, versículo 31, que dice de la siguiente manera: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos conocen ese versículo? Bueno, lo primero que debemos dejar claro es que mucha gente ha tomado ese texto como una promesa. Inclusive argumentan y dicen, es que mis hijos están dentro de la promesa. ¿Cuál promesa? La de Hechos capítulo 16, versículo 31. Mucha gente ha tomado ese texto como una promesa para su vida, como una promesa para su familia, cuando en realidad no es una promesa. No es una promesa. Este texto no está considerando como una promesa porque hay al menos 3 razones, muchas más, pero quiero comentarles solamente 3, para no catalogarla así. Y no me juzgue antes de terminar, quizás usted pueda decir, pastor, pero esa promesa me ha acompañado toda mi vida. Ok, ponga atención. Porque en lo particular, personalmente creo que es ahí donde la misma pierde efectividad en nuestra familia. Porque si están nuestros hijos dentro de la promesa, muchos de ellos lo que quieren es no acercarse a las iglesias, no saber nada de las cosas de Dios. He encontrado madres de familia frustradas con ese versículo, porque sus hijos no son salvos, porque sus nietos no quieren nada con el Señor. Entonces, ¿qué podemos llegar a pensar? ¿Que Dios se equivocó? ¿Que Dios está faltando a su promesa? ¿Por qué decimos que no es una promesa? Ponga atención rápidamente. Para poder orar correctamente, para poder orar efectivamente por nuestra familia y que en realidad sí lleguen a ser salvos, como es el deseo de todos nosotros, como es el deseo de nuestro corazón. Le dije 3 razones, quizás haya más, pero la primera, no es una promesa, Hechos 16:31, porque la salvación es personal. No podemos decir que al momento de que yo creo y soy salvo, automáticamente toda mi casa va a ser salva, o están protegidos, que aunque hay una protección especial sobre nuestra familia, eso yo lo creo, pero escuche esto, la salvación siempre es y ha sido personal. Nuestros hijos necesitan conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Nuestros hijos necesitan entregarle su vida, rendir su corazón, arrepentirse de sus pecados para tener a Jesús como su Señor y Salvador. Alguien dijo por ahí, Jesús no tiene nietos, Jesús tiene hijos solamente. Entonces no es una promesa, porque no podemos englobar a toda nuestra casa que automáticamente son salvos porque una persona de la familia ahora es salva. No es una promesa. Número 2, dijimos que eran 3 al menos. No es una promesa porque este versículo específicamente va dirigido a una persona específica en un tiempo específico. ¿A quién? Al carcelero de Filipos.
Pablo y Silas argumentan al carcelero de Filipos que si él cree, va a ser salvo él y su casa. Él y su casa. No es una promesa para nosotros. A diferencia de la promesa de Génesis capítulo 12, versículo 13, cuando Dios le dice a Abraham que te iba a bendecir: Abraham, te bendeciré y en ti serán benditas todas, escuche, todas las familias de la tierra. Ahí sí estamos incluidos nosotros. Ahí sí es una promesa para nosotros. Número 3. Lo que el carcelero en realidad estaba buscando no era la salvación de su alma. El carcelero de Filipos estaba buscando la salvación de su pellejo. Pero ¿qué le parece si analizamos el contexto de este pasaje para que nos dé más luz y que podamos orar correctamente a favor de nuestra familia y que en realidad Hechos 16:31 sea una realidad de que sean salvos, así como somos nosotros salvos también? El contexto usted lo conoce. Pablo y Silas, dice la Biblia, fueron puestos presos, fueron tomados prisioneros por haberle hecho bien a una persona, a una joven. Y la Biblia dice que fueron presos y metidos en la parte de más adentro, en el lugar más horrible de ese calabozo. Un calabozo que no contaba seguramente no contaba con las medidas de higiene como las que cuentan hoy, si es que acaso cuentan. Un calabozo oscuro, sin ventilación. Yo quiero que utilicemos nuestra imaginación. Pero dice la Escritura que cuando Pablo y Silas fueron apresados, previamente a esto, fueron exhibidos públicamente, fueron desnudados delante de la sociedad. Un agravio muy fuerte, una vergüenza pública. Dice que fueron azotados, y no solamente varias, sino muchas veces, al grado de dejar su espalda al descubierto, flagelada completamente. Y luego todavía dice la Biblia que cuando los fueron y los llevaron a ponerlos en el calabozo de más adentro, sus pies, dice, fueron puestos en el cepo. Ya hemos explicado aquí en la iglesia cuanto al respecto. El cepo era una tortura romana, una tortura que consistía en un elemento de madera donde sus pies eran puestos para inmovilizar al prisionero. Muchas veces el cepo no solamente era para los pies, sino también para las manos y otros para la cabeza. Seguramente le estaban pasando nada bien. Pero dice la Biblia que a la medianoche, Pablo y Silas cantando himnos, wow, dice que sucedió algo maravilloso y un terremoto impresionante aparece y termina destruyendo la cárcel y haciendo que las cadenas de los que estaban ahí se soltaran y se cayeran. ¡Wow! Impresionante. Luego, cuando el carcelero encargado de custodiar y de responder por los prisioneros con su vida, el carcelero de Filipos, se da cuenta que la cárcel se había destruido. Entonces él se imagina que todos, sin duda, se habían fugado. Imagínese el sentimiento de este hombre. Imagínese pagar una condena de al menos 10 años por cada preso que se había fugado. Esa era la ley. Por eso él dijo, estoy frito. No era uno, no era dos, no eran tres, eran varios. Imagínese la condena que pesaba desde ese momento sobre él. Su primera reacción, la Biblia nos dice que fue de quitarse la vida, fue de suicidarse. Porque no solamente él tenía que sufrir esa condena, sino que si la condena era más grande, el resto de su familia o algunos de sus hijos también eran llevados presos. Así era la ley. Entonces él dice, bueno, prefiero suicidarme y quitar este agravio de mi familia. Pero de repente oye que Pablo desde adentro le dice, no lo hagas. Todos estamos aquí, ninguno nos hemos escapado, ninguno se había ido. Y por ende, que su vida no corría peligro. Ahora,
note algo que pasamos desapercibidos. Yo sé que usted conoce la historia, pero póngame atención. Dice el versículo 29. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa noche la salvación llegó a la casa de este hombre. Esa noche la salvación llegó a la familia de este hombre. ¡Qué maravilloso! Pero hoy quiero invitarlo, mi amado hermano, antes de orar, hoy quiero invitarlo a que crea. No como una promesa, este versículo, sino de que crea que Dios puede hacer un milagro maravilloso en su vida, en su familia. Y ese milagro maravilloso es que toda su casa sea salva. Créalo. Le invito a que lo creamos, pero no por ser una promesa, sino que sea una consecuencia de nuestras oraciones a un Dios que responde todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús. Créalo firmemente. Si usted ha perdido la esperanza, hoy le invito a que la esperanza crezca y nazca nuevamente en su corazón, y no dejar de orar por nuestra familia, no dejar de orar por nuestros hijos, no dejar de orar por nuestros padres, no dejar de orar por nuestros hermanos. Crean. Dios se vale, escúcheme, de una sola persona, y esto es verdad, de una sola persona que ha creído para salvar no solamente una familia completa, como lo fue nuestro caso, sino de transformar una generación completa, la nuestra y las subsecuentes. Dios quiere que tú seas ese vínculo que se necesita. Dios quiere que tú seas esa puerta de entrada para que tu familia y tus hijos sean transformados por el poder de Dios. Dios quiere que haya alguien en esa casa que le crea, para que sea la puerta, para que la salvación de Dios llegue esta noche en el nombre de Jesús. Pero comience por creer, no como una obligación de Dios por cumplir una promesa, no, créale a Dios, porque al que cree, todo le es posible. Ahora, lo segundo que quiero mostrarle es que en estos versos, en este pasaje y en esta historia, quiero mostrarle dos elementos que deben darse, que deben aparecer según este pasaje, para que nuestra familia sea salva. ¿Cuántos de los que me están escuchando, cuántos de los que nos están siguiendo desean que su familia sea salva? Yo creo que todos. Para esto tienen que darse dos elementos. Y por eso es que hemos dedicado este altar de oración. Y por eso es que hemos dedicado este mes de noviembre para orar por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros matrimonios, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por todas nuestras familias. Orar para que ocurran dos cosas en nuestra familia, para que pueda llegar al versículo 31 de ser salvos toda la casa. Para ello tienen que pasar indudablemente por los versículos y acontecimientos anteriores. Usted que conoce la historia seguramente lo recordará. Si no, acompáñenme en su escritura. Libro de los Hechos, capítulo 16. Primer acontecimiento, para darle celeridad al asunto. Primer acontecimiento. Lo primero que tiene que ocurrir para que nuestra familia sea salva, no como una constante, sino tomando como ejemplo Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Primer acontecimiento. Y hablo del acontecimiento de cárceles derribadas y cadenas rotas. Esto es lo primero que tiene que suceder para que una persona sea salva. Para que tu familia pueda creer, escúchame, tiene que haber una participación sobrenatural de Dios. Una intervención sobrenatural de Dios, como la que ocurrió esa noche. Mira, si tú has venido viendo la historia, te has dado cuenta que si no hay terremoto esa noche, las cadenas no se sueltan. ¿Ya te diste cuenta? Si no hubiese habido un terremoto esa noche, el carcelero no se intentaba suicidar, no pasaba nada. No tendría la necesidad de acercarse a dos prisioneros para pedirles ayuda. ¿Qué necesidad había? Si no hay un terremoto esa noche,
el carcelero de Filipos no se vería obligado a llevar a Pablo y a Silas a su casa, a lavarle las heridas, a darles de cenar y que ellos tuvieran la oportunidad de testificarles que había un Dios maravilloso interesado por ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir, iglesia? Que hubo una participación sobrenatural esa noche, y esa participación sobrenatural fue dramática. Fue un terremoto, pero un terremoto tan fuerte que hizo que la cárcel se derrumbara y que las cadenas de los presos literalmente fueran rotas. ¡Wow! Y es que así mismo tiene que suceder. Lo mismo tiene que haber en nuestras familias, en nuestro entorno. Tiene que haber una participación sobrenatural en la vida de nuestros parientes. Un terremoto sobrenatural en la vida de nuestros hijos. De tal manera que sus cárceles, sus fortalezas mentales caigan y sus cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque todos, a los que todavía no les resplandece la luz de Cristo, hay ataduras. Por eso no creen. Hay ataduras que les impiden creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y ataduras de diferente índole. Es por eso que tenemos que orar, para que Dios rompa esas cadenas y puedan venir rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y reconocerlo como Señor y Salvador. Hay ataduras de pecado. Hay ataduras de vicios. Y uno dice, pero ¿por qué si mis hijos están incluidos en la promesa? ¿Ya ve cómo tenemos que orar? Para que Dios rompa esas ataduras de pecado, para que Dios rompa esas ataduras de vicios, pero necesita haber una intervención divina, una intervención sobrenatural. Y hablo de ataduras incluso generacionales, que le ciegan la vista a la gente, a las personas, al llamado que el Señor quiere hacerles. Cuando Cristo dice, ven y sígueme, no todos respondemos de la misma manera, porque muchos tienen impedimentos. ¿Se acuerda del joven rico que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento? Dice que Jesús le hizo una invitación, le dijo, ven y sígueme como a los otros apóstoles. El joven rico quizás iba a ser incluido en los 12, pero se perdió esa bendición de seguir al maestro por las ataduras que tenía. La Biblia dice que tenía muchas posesiones. Ataduras que les impiden creer en Cristo, ataduras que les impiden caminar en pos del Señor. Hay muchas ataduras. Quizás tú ya estás identificando alguna atadura que haya en algún miembro de tu familia. Y ahora te estás dando cuenta por qué, por más que les testificas, por más que oramos por ellos, no quieren nada con el Señor. Por muchos años hemos tratado de convencerlos con nuestros argumentos. Les leemos la Biblia, les damos razones, les ponemos películas, los llevamos a congresos. Pero no se trata de que nosotros los convenzamos, sino de que se conviertan. No es de convencimiento, sino de convertimiento. Y tenemos que aprovechar todas esas participaciones sobrenaturales que Dios frecuentemente trae a sus vidas para testificarles, como lo hizo Pablo y Silas, del poder de Dios. Es que Dios sabe hacer entradas dramáticas a nuestras vidas. Es más, Dios es especialista en hacer apariciones dramáticas. A veces es necesario que Dios venga y nos remueva los cimientos. A veces es necesario que Dios intervenga y les remueva los cimientos al ser humano para mostrarles que no hay nada seguro, que el único seguro es Dios. Hoy más que nunca nos estamos dando cuenta de que no tenemos nada seguro, ni el trabajo, ni las riquezas, ni las posesiones, es más, ni la vida. Y a veces Dios interviene de manera tan sobrenatural, tan dramática muchas veces, que muchas veces es necesaria. No estoy diciendo que es la única manera, pero estamos viendo Hechos 16:31 como una base para que nuestra familia sea salva, para orar por nuestra gente, para orar por nuestros seres queridos. A veces es necesario que Dios entre en escena para remover los cimientos del ser humano. Él sabe hacerlo.
Él sabe hacerlo. Y sabe hacerlo de una manera fuerte, dramática, o a veces sutil, según sea el trato. Así como el alfarero usa el barro, a veces usa las manos, delicadamente, pero a veces también usa los pies, porque hay barro más difícil, más duro. Dependiendo del nivel de sacudida que la persona necesite, así será el trato de Dios. Dios ha tratado con nosotros de diferentes maneras. Seguramente Dios ha tratado con tu vida, a lo mejor dramáticamente, que has necesitado una sacudida tan fuerte. Pero quizás haya gente que nos esté escuchando que un simple toque de Dios fue necesario para tocar la fibra más íntima, más sensible de su corazón y abrirle la puerta para que Él venga y more con nosotros. Dios, en su inmenso amor, va a sacudir tanto como sea necesario para que las cadenas se rompan y la cárcel se caiga. Entonces, pongámoslos en oración. Pongamos en oración a nuestra familia, a nuestros hijos, y pidámosle a Dios que venga a sacudirles la vida como Él quiera. Él es soberano. A veces le decimos: Dios, trata con mi hijo, pero con amor, despacito. Deja que Dios lo sacuda. Dios sabe hacerlo mejor que nosotros. Que venga a hacerles personalmente el llamado si es necesario, así como lo hizo con nosotros. Pudiéramos dar testimonio de cómo nosotros llegamos a Cristo. No escuchábamos razones, menos de la familia. Pero cuando Dios hizo su aparición en nuestra vida, Él supo cómo hacerlo. Y nosotros nos dimos cuenta de que en realidad no fue el hombre, no fue la mamá, no fue el pastor ni el evangelista, sino que Dios nos estaba convenciendo de nuestro pecado y nuestra necesidad de rendir nuestra vida a Él. Ahora, no se trata de pedir que pasen tragedias, ¿verdad?, para que conozcan al Señor. No, ya bastantes tragedias tenemos a nuestro alrededor, sino de aprovechar esas sacudidas que constantemente vienen a la vida del ser humano para testificarles, como lo hizo Pablo y Silas, y que estén convencidos en el proceso que es Dios quien ha intervenido. Mostrarles que en ese proceso que están pasando le den la oportunidad a Cristo de tomar las riendas de su vida, y al final se den cuenta que sin Dios hubiera sido difícil salir bien librados. Entonces, oremos para que caigan esas cadenas. Oremos para que caigan esas cadenas y sean rotas, y la cárcel en la que se encuentran sea derrumbada en el nombre de Jesús. Y el segundo elemento, ya dijimos, orar para que haya una intervención divina, una intervención sobrenatural. Pero el segundo elemento, o lo segundo por lo que vamos a orar, fíjense bien, en esta noche, es, número 2, que les resplandezca la luz de Cristo. Que les resplandezca la luz de Cristo. La luz es necesaria. Dice el verso 29, Él entonces pidiendo luz. O sea, una vez que hubo un terremoto, una vez que la cárcel se derrumbó, Él pidió luz. Él pidió luz. Escúcheme, si Él no pide luz, difícilmente este carcelero se salva. Si Él no pide la luz, simplemente hay el terremoto y Él no los escucha hablar. Y si no los ve físicamente, seguramente Él había terminado por quitarse la vida, suicidándose. Y esta historia hubiera acabado en una tragedia más. Pero usted y yo, en medio de nuestro terremoto, necesitamos la luz. Necesitamos ese día, esa noche, cuando Cristo vino a nuestra vida y nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Necesitamos luz para poder entender y discernir lo que estaba pasando. Pero el hecho de pedir la luz es que esa sacudida sirvió para algo. Él, en medio de esa sacudida, pidió luz. Y ese evento sobrenatural, ese acontecimiento sobrenatural, sirvió para algo, para que Él pidiera luz. ¿Cuántos de nosotros pedimos a Dios revelación en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras sacudidas, y le decimos: Dios, muéstranos tu propósito, muéstranos tu plan?
En otras palabras, le estamos diciendo a Dios: Señor, danos luz para poder entenderlo. Este hombre pidió luz. Entonces, mis amados hermanos, hay que orar, sí, para que vengan terremotos sobre sus vidas, pero también tenemos que orar para que les resplandezca la luz de Cristo, para que le atribuyan ese milagro al autor y consumador de la fe, no a las circunstancias, no a su buena suerte, no a los contactos o a las palancas que puedan tener, no, que la luz les resplandezca y diga: Señor, hoy me doy cuenta 100% de que tú fuiste el autor de este milagro, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces hay que orar para que les resplandezca la luz de Cristo. Ya dijimos, número 1, orar para que las cadenas que los atan se rompan. Esas cadenas que los atan y les impiden creer, cadenas de incredulidad. Vamos a orar para que esas cadenas de incredulidad sean rotas en el nombre de Jesús, y la cárcel de incredulidad también sea derribada por el poder del Señor. Y número 2, que venga sobre ellos la luz de Cristo, para que puedan entender que todo lo que está pasando, todo lo que están experimentando, tiene un propósito. Y el propósito, obviamente, es un propósito de salvación. La gente tiene que entender que Dios mueve muchas cosas con el fin de que seamos salvos. Todo lo hace para eso. Mi deseo es que al orar en esta noche, ese texto de Hechos 16:31 sea más que una promesa, sea un cumplimiento en toda tu familia, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a orar por los hijos. Si usted nos está sintonizando, si usted nos está siguiendo, vamos a apartar un tiempo especial para orar por los hijos. Y mire, nos han llegado peticiones a nuestro WhatsApp de la iglesia, por peticiones por la familia, pero específicamente por los hijos. Y quizás usted tenga alguna necesidad también en esta tarde. No espere a que el programa se termine. Incluya a todos sus familiares, incluya a sus hijos específicamente. Yo creo que como padres de familia, como creyentes en el Señor, ese es nuestro principal anhelo: la salvación de nuestros hijos. ¿Qué mejor herencia podemos dejarle que esta? Que conozcan al Señor, que sean salvos ellos y que sea salva también toda su casa. Así es que voy a comenzar solamente leyendo algunas peticiones que llegaron a los WhatsApp de nuestra iglesia. Y ponga atención, por favor. Si usted es de los que intercede fuertemente, le voy a pedir que anote estas peticiones, y vamos a estar dedicando un tiempo para la oración por nuestros hijos, aún a nuestros hijos que ya son salvos, aún nuestros hijos que ya conocen del Señor, que no se salgan de ese camino, que no se desvíen ni a diestra ni a siniestra, en el nombre de Jesús. Entonces, nuestra hermana Berta González está pidiendo por su hija. Dice que su hija está embarazada y que Dios guarde su salida y su entrada siempre, y que ella sigue trabajando. Hermana Berta, vamos a orar por ella, claro que sí. Y no solamente por su hija, sino por toda su familia, toda su descendencia. Por Alan, vamos a orar también por él fuertemente. Así es que lo ponemos primero en la lista. Vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Carmen Oaxaca está pidiendo oración por su hermana, su familia, su casa. Amalia, Gustavo, Rodolfo. Que nuestro Señor Jesucristo les dé salud y fortaleza por la paz de su casa también. Y también, dice, agrega, por la paz del mundo. Están pidiendo también nuestra hermana Poli. Hermana Poli está pidiendo oración por la familia de José Armando, por salvación. Claro que sí, vamos a orar por salvación. Dice también por mi hija Arely y Evelyn y Fabiola, por salvación. Mire, es lo que estamos hablando. Que Dios utilice esas situaciones que para nosotros son dramáticas, pero quizás también necesarias para llegar a conocer a Jesús como Salvador. Nuestro hermano Aroncito está pidiendo también oración por todos los negocios
por todos los negocios y familias que dependen de ellos. Las fuentes de trabajo se están cerrando cada vez más y es por eso que necesitamos orar, que no falte el trabajo y menos en la familia del Señor. Nuestra hermana Rosita también está pidiendo oración por los pastores. Sí, claro que sí, hermana Rosita, también son parte de nuestra familia. Conocemos muchos siervos de Dios que están pasando una situación difícil, nada bien la están pasando ahora con esta situación de la pandemia. Y nuestra hermana Lupita Melgoza, claro que también se une en oración y está pidiendo por sus hijos, pero también por la familia pastoral. Gracias, hermana, no dejen de orar, somos parte también esencial de nuestra familia. Usted y yo formamos esta gran familia de fe, tiempo de gracia, así es que hay que orar por nuestros hermanos en la fe, por nuestros hermanos en Cristo. Y también pide por la salud de Mónica Santoyo. Así es que estamos orando por todos ellos, claro que sí. Y creo que también hay algunas peticiones más. Sí, aquí están. Nuestra hermana Katy Torres está pidiendo oración por su hija, Sujei Hermosillo, por sanidad, por salvación de cada uno de sus hijos. Nuestra hermana Cali también está pidiendo oración por Víctor Hugo y por sus hijas. Claro que sí, que Dios rompa toda atadura, toda cadena en la vida de Víctor Hugo en el nombre de Jesús, y que la luz de Dios, la luz de Cristo le resplandezca ahí, Jalina, en el lugar donde se encuentra. Yo también quiero incluir a toda mi casa, a toda mi familia. Hoy más que nunca tenemos que cubrirlos con la sangre de Cristo, ponerlos en oración para que esa promesa, si usted quiere tomar esa promesa para su vida, sea efectiva, sea una realidad. Al orar, como debemos orar por ellos, como vamos a hacerlo en unos minutos más, y que la luz del Señor les resplandezca, y que Hechos 16:31, más que una promesa, sea una realidad. Oro para que sea una realidad en su casa, que toda su casa, toda su descendencia, todos sus hijos le sirvan al Señor, vengan al conocimiento de Cristo, rindan su vida, su corazón, su mente, su alma, todo su ser al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vamos a orar de esta manera. ¿Qué le parece? Dos cosas. Si se agregan más peticiones, nuestro hermano Felipe está presto para mostrarnos esas peticiones. ¿Cómo vamos a orar? Dos cosas. Gracias, hermano, por recordarme. Nuestro hermano Alfredo Valencia está pidiendo oración por su mamá. Sí, ¿verdad? Es Esther Mendoza, si no me equivoco. Hermano Alfredo, si me equivoco, me regañas y regañas al hermano Felipe. No te creas. Es un gusto saludarte, hermano Alfredo. De verdad que eres parte de nuestra familia y oramos constantemente por ti y por toda la iglesia. Y en esta ocasión queremos orar por tu mamá, por tu mami. Seguramente está pasando por una experiencia nada grata. Quizás su vida está siendo afectada. Cree, hermano Alfredo, cree que al momento de ser salvo tú, la posibilidad, escúchame bien, de que toda tu casa llegue al conocimiento del Señor. Y para ello necesitamos orar, como hemos visto en esta noche. También quiero orar muy en especial por nuestra hermana Rocío Subía. Hermana Rocío, le enviamos un abrazo, un sincero abrazo donde quiera que se encuentre. Tenemos mucho especial interés en que su casa sea salva completamente. Nuestra hermana está orando por Rubén Rodríguez Subía. Claro que sí, vamos a orar por cualquier situación que esté afectando su vida. Seguramente es una intervención sobrenatural. A veces cuando falta el dinero, a veces cuando nos despiden de algún trabajo, a veces cuando tenemos una enfermedad que no entendemos. Todo eso no es que Dios lo mande, entiéndame bien, Dios lo permite. Dios permitió que ese sacudimiento fuera necesario para reconocer en todos nuestros caminos que Dios es soberano. Así es que hermana Rocío Subía, le mandamos un abrazo, pero también nos unimos en oración por su necesidad. Así es que vamos a orar rápidamente por esas dos cosas. Número uno, para que Dios rompa las cadenas de incredulidad. Rompa las cadenas de incredulidad que les impiden llegar a Cristo y que sacudan los cimientos, argumentos de sus estructuras mentales
y que puedan reconocer que solamente creyendo en Jesús podemos tener la salvación eterna. Y número 2, que a nuestros hijos les resplandezca la luz de Cristo. Así es que lo invito a que rápidamente empiece a poner en el altar de la oración a cada uno de sus hijos. Quizás no los mencionaron completamente, pero hágalo usted en esta hora. Usted los conoce mejor que yo. A cada uno de ellos, por nombre, póngalos en el altar de oración y empiece a mencionarlos a cada uno de ellos. Y si puede sus nietos, hágalo también. Si puede su familia más cercana, inclúyala en el nombre de Jesús. Todos aquellos que no han querido acercarse a Dios o reconocerlo como Salvador, vamos a orar para que Dios, número 1, rompa las cadenas de incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús, tú tienes el poder, Padre, para hacerlo. Así como rompiste las cadenas y todos los presos fueron liberados, desatados, Señor, por esa intervención sobrenatural. Asimismo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos que rompas las cadenas de todos nuestros hijos, de todos nuestros seres queridos, que les impiden, Señor, llegar al conocimiento pleno de tu verdad. Rompe toda cadena de adicción, rompe toda cadena de pecado en el nombre de Jesús. Hoy se rompen por el poder de tu unción, Señor, toda atadura en el nombre de Cristo Jesús. Rompe, Señor, toda cadena de incredulidad. Derriba todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento. Permítele, Señor, que salgan de esas prisiones de oscuridad en las que se encuentran. Y número 2, que al salir de esas prisiones, Señor, la luz de Cristo les resplandezca. Padre, en el nombre de Jesús, envía ángeles, Señor. Envía ángeles, Señor. Instrumentos tuyos en tus manos que les lleven la luz que necesitan. Que tu palabra, Señor, llegue en este momento y les resplandezca la luz del Evangelio. Sirva este programa, sirva este mensaje, Señor, para que pueda llegar la luz que solamente tú puedes traer al corazón del ser humano para hacernos libres, para llevarnos a una vida victoriosa en Cristo Jesús. Señor, es nuestra oración. Que Hechos 16:31, más que una promesa, sea una realidad, Señor, en nuestros hijos. Si tus hijos ya conocen del Señor, si tus hijos ya son salvos, ora por ellos también. Dile, Señor, guárdalos, líbralos de toda tentación, guárdalos en tus caminos, independientemente de la edad que tengan, Señor. Tú los puedes cuidar mejor que nosotros. Tú eres, Señor, nuestro ayudador. Tú eres nuestra ayuda fiel, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Señor, oramos en este primer martes de noviembre, por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestras hijas. Señor, rompe toda cadena de incredulidad y haz que la luz de Jesucristo resplandezca en sus corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que cortar la transmisión, pero usted puede seguir orando ahí en su casa. En este mismo tenor, en esta misma línea, usted puede seguir orando por sus hijos. Júntenlos ahí, póngalos en el altar de oración y ore para que Hechos 16:31 sea una realidad, para que Dios rompa las cadenas, para que Dios derribe toda prisión en la que se encuentran y que les resplandezca la luz de Jesucristo en sus vidas. Mis amados hermanos, les enviamos un afectuoso saludo y un sincero Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Recuerde que usted ahí en casita y nosotros aquí en la iglesia, todos somos tiempo de gracia. Dios les bendiga, nos vemos pronto.